Buen día, tutor y compañeros. Me llamo William Medina. A continuación voy a sustentar el desarrollo del ejercicio número 5 y bueno, pues aparece la siguiente progresión. Dice que A sub n, que es el término, sí, es un término A sub n, es igual a un tercio, dos novenos, cuatro veintisieteavos, ocho ochenta y unavos y así sucesivamente. ¿Vale? Tiene pues infinita cantidad de términos. Y pues dice que tiene, en este caso tiene ocho términos, aunque realmente eso tiende hacia el infinito. Y entonces dice, determine si la progresión es aritmética o geométrica. El término que ocupa el lugar número 8, la serie octava, y muestre si la progresión seleccionada es o no relación de recurrencia. Entonces acá la sucesión dada es la que acabé de mencionar y empezamos pues determinando qué tipo de progresión es. Entonces es una progresión, bueno, en una progresión aritmética la diferencia entre términos consecutivos, a sub n más uno menos a sub n, bueno, y hay que aclarar que tienen que ser términos consecutivos, ¿vale? Como lo escribí ahí, o sea, usted no se puede saltar los términos. Entonces usted tiene que restar, por ejemplo, el término 2 con el término uno, o el término 3 con el término 2, o el término 4 con el término 3. ¿Listo? No puede llegar y restar el término 3 con el término uno o el término 5 con el término 2. No, tienen que ser términos consecutivos. Entonces, ¿qué hice yo? Eh, Tomé el segundo término que es dos novenos y el primer término que es un tercio. Se hizo la operación de la resta, lo llevé a común denominador, por lo que en este caso sería una suma de fracciones heterogéneas y nos daría menos un noveno. Bien. Y luego pues tomé el tercer término y el segundo término y los resté, ¿vale? Y en este caso lo mismo lo llevé a común denominador, por lo que son resta de fracciones heterogéneas y nos daría menos 2/27. Si fuese una progresión aritmética, la diferencia, se le llama así, debería habernos dado pues el mismo resultado para ambas situaciones y pues no ocurrió eso. Por ende, no se trata de una progresión aritmética, ¿de acuerdo? Siguiente. Entonces tenemos acá lo que se llama una progresión geométrica. Entonces la razón, ¿sí? Entre términos consecutivos, es decir, usted toma acá el término A sub 2 sobre A sub uno, el término A sub 3 sobre A sub 2, el término A sub 4 sobre A sub 3 y así sucesivamente. Usted no puede hallar la razón bueno, no puede hallar la razón haciendo la división entre A sub 5 y, por ejemplo, A sub 3 o A sub 6 y A sub 2. No, tienen que ser términos consecutivos. Entonces, ¿qué hice yo acá? Tomé el segundo término, que es dos novenos, lo dividí entre el primer término por la ley de la oreja, ¿cierto? Porque es una división entre fracciones, nos daría dos tercios. Luego se tomó el tercer término y se dividió entre el segundo término y al aplicar la división entre fracciones, pues nos sigue dando un valor constante. Entonces significa que este caso de esta sucesión se trata de una progresión geométrica, por lo que la división siempre nos está dando un valor constante y esa división es lo que se le llama la razón. Entonces, por ende, es que este ejercicio se trata de una progresión geométrica. Segundo punto, determinar el término que ocupa la octava posición. Entonces, por ejemplo, el primer término es un tercio, el segundo es dos novenos, el cuatro es cuatro veintisiete y el cuarto es ocho ochenta y unavos, y así sucesivamente. Esto tiene n cantidad de términos, pero en este caso nos pide el octavo. Entonces, ¿qué escribí yo? Entonces yo escribí, se observa que existe un patrón matemático y a partir de ello se va a deducir el modelo matemático que permite determinar los términos de la sucesión. ¿Sí? Un modelo matemático que va a ser una generalización para poder determinar la n cantidad de términos que tiene pues esta sucesión, ¿sí? O esta progresión geométrica. Entonces, ¿de qué me di cuenta yo? Que si usted toma, por ejemplo, en el primer caso, si usted toma un tercio y lo multiplica por dos tercios, que es la razón, y dos tercios lo eleva al exponente cero, pues toda base elevada al exponente cero siempre va a dar uno. Y entonces un tercio multiplicado por uno es un tercio. De esa manera obtenemos el primer término. El segundo término sería un tercio multiplicado por dos tercios, pero todo eso elevado a la uno, ¿cierto? Entonces eso nos daría dos novenos y me doy cuenta que hay un patrón que es el índice del término. Bueno, debo aclarar que el índice siempre tiene que ser un número natural. El índice de un término pertenece al conjunto de números naturales. Y en este caso, si usted observa el índice 2, ¿cierto? Que está acá, lo pongo acá otra vez el índice 2 y le resto una cantidad constante que en este caso es el uno. Nos daría dos tercios elevado a la uno
y de esa manera obtenemos el segundo término. Lo mismo para el tercer término y el cuarto término, entonces hay un patrón. Entonces, a partir de ello se deduce el modelo matemático donde n es sí, la posición que ocupa el dato, sí, el término, y de esa manera podemos determinar pues la n cantidad de términos que tiene esta progresión geométrica y el modelo matemático quedaría pues escrito de esta forma, ¿de acuerdo? Donde A sub 1 pues es el primer término, pues desde ahí es donde empieza todo y los demás términos restantes se obtienen multiplicando el primer término por lo que se conoce como la razón. ¿Listo? Luego sustituyendo para n igual a 8, ¿sí? Pues porque digamos que en este caso acá yo lo hice para n igual a 1, acá fue para n igual a 2, acá fue para n igual a 3, acá fue para n igual a 4 y pues claramente hay un patrón. Entonces hagamos lo mismo, pero ahora para n igual a 8. Entonces en el caso de n igual a 8 sería lo mismo, un tercio multiplicado por 2 tercios y todo eso elevado, bueno, solamente 2 tercios elevado a la 8 menos 1 daría 7, 2 a la 7 pues da 128, 3 a la 7 daría 2187, la multiplicación entre fracciones es numerador con numerador y denominador con denominador, y de esa manera nos da ese resultado que es 128 sobre 6561. Por ende, el octavo término es ese número que acabé de mencionar. Otra forma de verificar es multiplicar la razón con el término a sub 4 y pues así sucesivamente hasta obtener a sub 8. Entonces acá lo que hice fue, bueno, el primer término es a sub 1, que es un tercio. Luego lo multipliqué por la razón, que en este caso es 2 tercios, da 2 novenos, que es el segundo término. Luego tomo el segundo término, lo multiplico por la razón, da el tercer término. Luego tomo el tercer término y lo multiplico por la razón para obtener el cuarto término, ¿cierto? Ahí vamos. Luego tomo el cuarto término y lo multiplico por la razón, pues para obtener el quinto término. Luego se multiplica el quinto término con la razón para obtener el sexto término. Luego se multiplica el sexto término con la razón para obtener el séptimo término. Luego se multiplica el séptimo término por la razón y finalmente llegamos al mismo resultado. Entonces digamos que acá me extendí un poco más. Es un proceso un poco más tedioso, pero por ambos lados nos da el mismo resultado, pero preferiblemente el primer paso. El ejercicio número 3, entonces dice que la serie 8, una serie pues es la suma, ¿sí? Es sumar n cantidad de términos hasta un punto definido. Entonces, la suma de los n primeros de los n de los primeros n términos de una progresión geométrica, ese es el modelo matemático que escribe ahí, y pues donde r no puede ser igual a 1, porque si lo reemplazamos por 1, la división por 0 en matemáticas, eso no está definido y pues no es permitido que nos vaya a dar un 0 en el denominador. Luego que se procedió a realizar, pues la sustitución, ¿cierto? Donde R es la razón y N es la posición, ¿sí? La posición que ocupa el término. Entonces, como vamos a sumar hasta el octavo término, aplicamos el modelo matemático tal cual como ustedes lo observan acá. Y después de haber hecho esa operación matemática, pues nos da que la suma desde el término 1 hasta el término 8, o sea, es decir, término 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso nos daría un resultado de 6.305 sobre 6.561, ¿sí? Entonces digamos que esta es la manera rápida de hacerlo. Pues hay otra forma de hacerlo y es realizar la serie, aplicando el sigma, ¿sí? La sumatoria. Entonces acá decimos que S sub 8 es igual a sigma de n igual a 1 hasta 8 de a sub n, pero ¿quién es a sub n? Recordemos que el modelo matemático ya se dedujo y a sub n es a sub 1 multiplicado por la razón y eso elevado a la n menos 1. Como a sub 1 es un valor constante, ¿sí? Que es, en este caso es un coeficiente, lo podemos sacar de la sumatoria y teniendo presente que a sub 1 es un tercio y r es igual a 2 tercios, entonces la expresión nos quedaría como S sub 8 es igual a un tercio de sumatoria n igual a 1 hasta 8 de 2 tercios y eso elevado a la n menos 1, donde n pues debe empezar desde 1, ¿correcto? Entonces acá aplicamos el modelo matemático, hacemos la sumatoria de cada uno de estos términos hasta el octavo, que es lo que nos pide el ejercicio, pues porque esto si tendiera hacia el infinito, pues sería bastante tedioso hacerlo de esta manera, ¿cierto?
Entonces, en ese caso es mejor aplicar este modelo matemático que está acá para sumar la n cantidad de infinitos términos que tiene pues esta sucesión. Luego que se hizo, entonces se siguen realizando las operaciones aritméticas correspondientes, me dan estas fracciones, ¿cierto? Y pues la única parte entera es la del primer término, bueno, no el primer término, sino el primer resultado me daría uno, porque toda base elevada al exponente cero, pues siempre va a dar uno. Luego lo que yo hice fue realizar la suma de las fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador y para eso lo que se realizó fue una descomposición de factores primos para poder determinar el común denominador utilizando para ello el mínimo común múltiplo. Entonces, al hacer esta descomposición de factores primos, nos dice que el mínimo común múltiplo es 2187, significa que ese debe ser el común denominador. Se aplican una serie de operaciones aritméticas pues, para ese propósito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá lo podemos observar, lo que yo realicé, y en este otro paso que está acá se observa que ya todos los denominadores tienen el mismo, sí, el mismo valor. La suma de fracciones homogéneas, pues las operaciones de suma y resta se realizan en el numerador y el denominador no tiene por qué cambiar. Si usted suma todos esos valores que están en los numeradores, eso nos va a dar un valor que es el 6305 y el 3 se debe multiplicar con el denominador de la otra fracción y pues nos daría el mismo resultado que anteriormente se obtuvo mediante el modelo matemático que planteé. Y esta sería como la manera larga de hacer el ejercicio, igual pues sigue dando el mismo resultado. Y cuarto, es una relación de recurrencia. Entonces debo decir que una sucesión es recurrente cuando cada término se obtiene a partir de los términos anteriores, ¿sí? Se llama una sucesión recurrente o recursiva. Entonces, una relación de recurrencia describe una sucesión de términos de uno o más términos anteriores. Esto significa que, dado un término inicial, un conjunto de términos iniciales, la relación define cómo generar los siguientes términos de la sucesión. O sea, yo para poder obtener el segundo término, ¿sí? De una sucesión y así sucesivamente, tengo que conocer pues el primer término, ¿sí? Y otros patrones o sí, otras constantes. Entonces, acá que observé yo. Entonces, para determinar si la sucesión tiene una relación de recurrencia, se calcula el cociente entre los términos consecutivos. Entonces, esta relación es lo que se llama la razón, ¿cierto? Y la razón va a ser la cantidad constante por la cual yo tengo que multiplicar cada uno de los términos y pues cuando este tipo de situaciones ocurren es porque se trata de una sucesión recurrente. Entonces esa sería una de las primeras razones por las cuales se puede decir que, o se dice más bien, que se trata de una sucesión recurrente o recursiva. Y como lo observamos acá, entonces si usted quiere obtener el término 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente, lo multiplica por el primer término y por la razón. Cuando este tipo de cosas pasan, de que usted para poder obtener los términos siguientes eh, y necesita conocer del primer término y otra de un valor constante, eso se llama, o ese patrón de modelo matemático, es lo que se llama una sucesión recursiva o recurrente. Luego dice definición, sí, otra explicación, sí. Dado el primer término, los siguientes términos se generan usando la fórmula recurrente, la que ya había escrito anteriormente, pues donde n tiene que ser mayor o igual a 1, pues porque n es la posición que ocupa eh, cada dato, cada término, y usted empieza siempre desde n igual a 1, 2, 3, 4, 5. N, que es la posición, pertenece al conjunto de números naturales y pues por eso usted no puede empezar desde el cero. Y finalmente la compatibilidad con el concepto de relación de recurrencia. Entonces, la relación de recurrencia es válida si se cumplen las siguientes condiciones. Hay un término inicial, que en este caso es A sub 1, que es un tercio. Cada término depende de los anteriores por una regla fija. Entonces A sub n más 1 es igual a sub n multiplicado por 2 tercios. Y ese modelo matemático, esa regla es la que nos permite obtener la n cantidad de términos que tiene esta sucesión. Entonces, debido a los argumentos que acabo de exponer, es que se dice que se trata de una relación de recurrencia.
Entonces, de esa manera, pues doy por culminado la explicación y la sustentación del ejercicio. Muchas gracias.